Buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del otro lado de la realidad. En esta ocasión, una edición interesante porque abordaremos una cuestión en la que quizá muchos de ustedes no hayan reparado, pero que en cuanto le invitemos a reflexionar sobre ella, seguro que les fascinará. ¿Es cierto que conocemos, con esta ciencia que nos rodea, todos los habitantes que viven en nuestro planeta? La respuesta es sencilla, clara y directa: no. Hay muchas especies que todavía no han sido catalogadas por los zoólogos y aún más, hay muchas especies que se creen extinguidas desde hace miles, incluso millones de años, que es probable que todavía convivan entre nosotros. En esta ocasión, el otro lado de la realidad les invitará a conocer algunas de ellas. Algunas han recibido nombres míticos y se han conseguido de ellas fotografías tan espectaculares como esta que quiero que vean con cuidado. Fue obtenida en mayo de 1986 en la vertiente norte del Himalaya, en la zona de la India, la frontera con la India. Y el explorador británico que la obtuvo, Anthony Woodbridge, la consiguió después de perseguir una serie de huellas frescas de pies descalzos enormes en la nieve. Sin duda saben ustedes ya que estamos hablando del Yeti, del abominable hombre de las nieves. Algo que hasta hace relativamente poco tiempo podría haber sido considerado folclore de los habitantes de esa región del planeta, pero que sin embargo cada vez fascina a más antropólogos y a más investigadores. Hay pocas personas que puedan decir que han visto al Yeti, pero una de esas personas está con nosotros esta noche aquí en la mesa. Él es César Pérez de Tudela. Buenas noches, César. Buenas noches. César es autor de muchos libros, pero uno de ellos es tan explícito en su título que evidentemente nos va a servir para iniciar la conversación. Yo vi al Yeti. César Pérez de Tudela lo vio el 2 de octubre de 1974 en la base del Annapurna. César, ¿cómo fue aquel encuentro? Yo, fíjate que cada vez que tengo que responder a esta pregunta siento un ligero rubor, ¿no? Un ligero rubor porque me doy cuenta enseguida en la cara de los que te rodean de que hay una enorme incredulidad. Y claro, el que no tengo ninguna necesidad de recibir credulidad soy yo. Es decir, que para mí me resulta indiferente que los demás puedan creer o no puedan creer. Pero César, tú eres un alpinista consumado, maestro de montañeros, escalador, periodista, miembro de la Real Academia de Doctores de España, es decir, que tu credibilidad en ese sentido está fuera de toda duda. Yo soy una persona seria, sí, pero esta sociedad yo no sé si es tan seria o solo... Imagínate que todavía estamos con el concepto materialista de la existencia que encaja... existe lo que tú ves, y lo que tú ves fácilmente. Lo que tú no ves no existe, dice la gente. Yo mientras no lo vea, no lo creo. Fíjate qué frase más inculta, realmente más inculta, ¿no? Hay estudiosos, metafísicos, personajes de cultura muy profunda. No sé, si yo menciono a Panikkar, el hermano de Salvador Panikkar, el jesuita, Raymond Panikkar, cuando tiene esos preciosos pensamientos que dice, en la vida estamos llenos de fuerzas, de misterios, en la que nuestro ojo es capaz de ver lo que ve. La lechuza ve 100 veces más porque tiene unos ojos hechos. No oímos todas las estridencias o ruidos que se producen en la naturaleza porque nuestra limitación como mamíferos es tremenda. Pero tú tuviste la suerte de verlo, es decir, no estamos hablando de imaginación. He de decir una cuestión. Ese libro es un libro juvenil, es un libro que además fue la editorial, en este caso era del Vives, no es por hacer, porque además yo no trabajo ya hace años con ellos, el que se quiso titularlo así. Es decir, yo no lo hubiera titulado nunca así porque era un libro en el que yo no mencionaba mi vivencia ni esta visualización. Yo tampoco soy infalible, es decir, que yo he podido equivocarme. No tengo ningún inconveniente en decir mis limitaciones, ¿no? Yo bajaba de la montaña, era una zona baja, ya no era, bajaba de una tentativa solitaria a la Annapurna muy aventurada en aquellos años. Era en el 73. En el 73 era el posmonzón del 73 y yo estaba cruzando el bosque, un bosque cerca del Gandaki, un bosque histórico porque la expedición de la Annapurna de Maurice Hersault que estuvo por esas zonas, y entonces era el atardecer, el bosque era oscuro y yo creo que visualicé, tuve frente a mí a este personaje, del cual yo a lo largo de muchos años pues había, por curiosidad había recopilado un poco todos los datos de personajes
no orientales, es decir, no nepalíes o hindúes que viven en las montañas, que pueden estar de alguna forma influenciadas por el budismo. En el budismo, sobre todo en el budismo lamaísta, el yeti es una realidad. Sangalorje, ese santón del budismo, pues en sus escritos confesaba que él había tenido criados yetis. Es decir, ¿Y cómo era esa criatura que te encontraste? bueno, pues era una criatura grande, peluda, erguida, y poco más podría yo añadir, ¿no? Porque duró poco ese encuentro. Duró ¿no? muy poco el encuentro. Es decir, que es curioso que ante el llamado hombre blanco, homo sapiens, o como quieras llamarle, todo otro personaje se asusta y se marcha. Esa es la realidad. Menos una gaviota gigante en la Antártida que se empeñó en atacarme varias veces seguidas, porque posiblemente me acerqué a donde estaba incubando sus huevos y demás. Todo lo que se diga de que el animal ataca al hombre es en rarísimas ocasiones. Lo normal es que huya, como huyen los hombres cuando ven algo que no. No, yo me quedé, porque fue la devolución de mi. Yo llevaba ya puesta estas linternas que usamos los montañeros en la cabeza. Y entonces es como cuando te devuelven el reflejo en los ojos del ser que tenía frente a mí, es lo que me hizo ver a quien, y posiblemente al ver la luz, pues pudo marcharse. Yo he sido modestamente un estudioso de la recopilación de testimonios de la existencia de este Australopithecus. No sé si estoy diciendo antropológicamente, el Australopithecus robustus, que era grande. Hecho, bueno, ya sabes que en ese mundo hay tantas clasificaciones de distintos estudiosos del De hecho, tema. claro, hay muchas teorías para tratar de explicar este asunto. Miguel Seguí, que es biólogo, periodista y miembro de la Sociedad Internacional de Criptozoología, autor de un libro también cuyo título casi lo dice todo, Los últimos dinosaurios vivos. Creo que también muchas de esas teorías hablan precisamente de que el yeti podría ser un eslabón perdido, ¿no? Exacto, sí, realmente hay muchas teorías, porque también parece que hay muchos tipos diferentes de yetis. El del Himalaya, igual que el Sasquatch, el pez grande de Estados Unidos, tiene todo el aspecto, al parecer, de ser un posible digamos, simio, no emparentado directamente con el ser humano, tal vez un Gigantopithecus, un simio que podía medir 2,5 metros, 3 metros, cuyos restos fósiles se han encontrado en China y que murió hace unos 100.000 años, supuestamente sus últimos ejemplares. Pero en otras partes del mundo se han encontrado otros tipos de hombres salvajes que los expertos que han estudiado especulan con que podrían ser descendientes, por un lado, de hombre de Neandertal, en el caso de los que viven en Europa o vivían en Europa, en Siberia, en Rusia, etcétera, y en África, o los que han encontrado en África, que son unos dos tipos diferentes a grandes rasgos, uno más pequeño y otro más grande, serían unos Homo erectus y otros pitecántropos. O sea que el pitecántropo sería más bien de África, según los estudios que han hecho por el tipo de características físicas que tiene, y el del Himalaya podía ser, si es el grande, el Gigantopithecus. Hay pocas pruebas contundentes, digamos, gráficas, en una sociedad gráfica como la nuestra, que nos hablen de la existencia de estas criaturas, pero hay una que fue muy controvertida y que creo que tanto Miguel como César conocen, que me gustaría que examinaran con detenimiento y que ustedes vieran, que es una filmación obtenida en octubre de 1967 junto al río Bluff Creek en California. El cámara estaba en ese momento buscando huellas del Sasquatch, y cuando de repente una criatura extraña, peluda, se cruza en el camino. Parece incluso que se da cuenta de la presencia del cámara, se gira en un momento dado hacia el cámara y continúa caminando. Se ha llegado a decir que esta criatura es una criatura hembra porque se le han detectado unos pechos, está completamente cubierta de pelo y su manera de andar y sus características no se ajustan demasiado a lo que sería un gorila. Tampoco hay gorilas en esa zona, evidentemente en California. Son 952 fotogramas los que se lograron filmar, que han sido objeto de toda clase de análisis. Miguel Seguí, ¿esta puede considerarse una prueba de la existencia de ese Sasquatch, de ese yeti americano o no? Es un indicio, un indicio muy polémico, porque ha habido informaciones e investigaciones que han apuntado a que era una falsificación por un lado. Incluso ha salido una persona que dijo que había sido el autor del traje, digamos, que era un experto en efectos especiales que había trabajado para el planeta de los simios. O sea, para situar un poco la cosa. Pero por otro lado también se han hecho estudios que ahora estamos viendo en pantalla. El típica manera de andar de este ser es prácticamente imposible de que sea repetida exactamente igual por un ser humano, por el tipo de zancada. César, ¿se parece en algo a lo que tuviste?
Podría. Yo no tengo esa claridad en las imágenes están dando a plena luz. Yo por lo que yo he recopilado y he preguntado, el Yeti ojalá perviva en los tiempos de hoy, porque de esto que me hablabas han pasado 30 y tantos años, y entonces individuos solitarios que ya no crean grupo social, que ya han sido extinguidos. Realmente yo creo que el Yeti ha sido extinguido por el hombre. Parece ser. Yo he indagado en las viejas leyendas serpas y claro, los testimonios es que los serpas, por conflicto de territorio, extinguieron a estos personajes. Yo no sé si llamarlos Menkadmin, como también los llamaron, yetis o... Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que, o sea, es un ser, una especie en regresión y que ha desaparecido en muchas zonas, pero hay todavía en la actualidad, tanto el yeti en el Himalaya como el Bigfoot de Estados Unidos, se siguen viendo en la actualidad. O sea, que esté en regresión y que hay zonas donde antes se veían y ahora no, es posible, pero yo creo que todavía, sea lo que sea, permanezca. Y una cosa que quería comentar, que en la observación que has comentado, que tú tuviste la oportunidad de realizar, que fue, has dicho, en una zona boscosa baja, ¿no? Es un sitio ideal. Los investigadores que han estudiado el tema de la posible persistencia de este tipo de seres dicen que no vivirán nunca en las montañas heladas, que ahí los verán de paso, viven en los bosques bajos, que es el sitio ideal para Hay una última teoría que quisiera poner sobre la mesa y sobre todo ofrecérsela a César Pérez de Tudela para que nos la comente, que es de otro maestro de la montaña, que es Reinhold Messner. Este hombre publicó un libro recientemente asegurando que el Yeti no era otra cosa que un oso quemo, vamos a ver incluso imágenes de ese oso, que sería confundido con esta criatura. Incluso los pies del oso quemo serían los responsables, según Messner, precisamente de dejar esas huellas características del Yeti en la nieve. Yo no sé, César, ¿qué es lo que opinas tú de esta visión de Messner sobre el enigma del Yeti? Parece ser que hizo, leyendo su libro, que hizo una exploración profunda, que venía a sumar muchas expediciones, sobre todo la de que hacían los soviéticos, el Instituto de Ciencias de la Tierra, me parece, en la que yo he tenido acceso a alguna traducción de alguna de esas expediciones, y es ahí donde yo le daba forma de cuento en ese libro y hablaba de un antropólogo, un tal Rissen, que cuenta una historia en la cual es raptado por un yeti, llevado a una cueva y la tienen varios días hasta que el yeti nuevamente lo deposita en la vertiente de una montaña. Efectivamente, todo es fantástico y todo en este ambiente de credulidad. Esta sociedad te pide pruebas, te pide que seas absolutamente riguroso en estos momentos. Yo ya digo que por lo que dice Messner contradice todos los testimonios de excelentes montañeros, de personajes dignos de tener en consideración, es decir, de médicos. Bisdunan, en la expedición que dirigió al Everest en el 62, asegura haber visto al Yeti que estaba en su campamento al atardecer, siempre al atardecer, como una medida de seguridad y de protección de este ser que está cercado por la hostilidad, porque no nos engañemos, y entonces quiere guardarse la salida. Es decir, yo creo que Messner contradice efectivamente la opinión de tantos y tantos personajes que ahora no los voy a enumerar. En este libro yo recuerdo que hacía recopilación de los occidentales, podemos decir personajes de la ciencia, universitarios, para darle una seriedad al tema, ¿no? Que por distintos motivos, unos porque eran ingenieros, estaban haciendo prospecciones por el Himalaya de un carácter u otro, por otros porque eran alpinistas. El Yeti la habían visto un poco en la misma línea que yo sostengo. Yo no tengo interés en sostener nada, puesto que no me va ni más prestigio o menos prestigio. Si hubiera podido traer fotos o una película, defendería mucho más. Yo fue en cualquier caso, una visión. Es muy valiente tu testimonio, un testimonio que, por cierto, en el año 73 no te atreviste a dar. Eras corresponsal del diario Ya. Claro, efectivamente. Y no te atreviste a hablar del Yeti. El Annapurna en solitario fue mi objetivo. Una expedición complicada, una onda expansiva de una avalancha me hizo fracasar una expedición que por otro lado hubiera tenido un éxito dudoso, porque entonces era muy aventurado, y además concretamente la Annapurna es una montaña muy peligrosa. Es decir, que casi estoy contento por haber fracasado, por haber sobrevivido y no haber seguido hacia la cumbre, porque a lo mejor había desaparecido. ¿Pero por qué no hablaste del Yeti entonces? Eran unos años locos de mi vida, y yo recuerdo que entonces escribía yo en La Actualidad Española, que era una revista con Félix Rodríguez de la Fuente, con Miguel de la Cuadra, componíamos el equipo un poco de viajeros de la aventura, y yo en el Ya se hicieron 22 capítulos de página completa, que era mucho, que era otro uso periodístico. Y entonces a mí no me pareció, fui
cauto y no me pareció que debía de mezclar un tema con otro, lo guardé para mí y yo lo he empezado a hablar del tema después de las investigaciones de Messner, ¿no? Personaje, por otro lado, de una gran credibilidad en su vida deportiva, alpinística, ¿no? Pero yo en esto difiero radicalmente de lo que él dice. El oso es el oso, ese oso ya lo buscaron otros muchos estudiosos y científicos, y este personaje, sea lo que sea, descendiente del tal pitecántropo, sinántropo, yo no me meto en ese mundo de la antropología, yo creo que ha sido una realidad. Dejémoslo ahí, es, digamos, un fósil viviente, puede ser un fósil viviente. Hay otros fósiles vivientes, quizá no tan famosos, pero desde luego tan o más interesantes que el Yeti. Por ejemplo, un nombre que a ustedes les sonará exótico, Mokele Membe. Así, en el centro de África, llaman a lo que se supone es un dinosaurio que todavía hoy vive. Esta persona que vemos en imagen es un biólogo que se llama Marcelino Añaña, que ha llegado a ver a esta criatura en zonas pantanosas del Congo. Quien ha perseguido al Mokele Membe es José Manuel Novoa. Buenas noches. Buenas noches, Javier. José Manuel Novoa es periodista, fue director de la revista Aventura, fundador de la revista Viajar, es autor de muchos documentales relacionados con la naturaleza, con la antropología. José Manuel, tú has estado persiguiendo a este Mokele Membe. ¿Qué evidencias podemos presentar o encontrar de la existencia de este posible dinosaurio vivo en África hoy? Bueno, tanto como perseguirlo, no lo he perseguido, porque lo que sucedió es que yo estaba rodando una película que estrené hace poco con 300 pigmeos, que ellos, sí, estos pigmeos, de grupo de pigmeos, sí que vive todavía en el Neolítico. Bueno, como datos te puedo decir que todavía se tallan los dientes y caminan por la selva pues conservando el fuego con un tizón en la mano. Y es curioso porque esta zona donde supuestamente Mokele Mabembe o Mokele Mbembe se supone que vive, es una zona muy amplia, no solo es el Zaire, sino todo podríamos decir que es el corazón de África, las selvas, de ese corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, ¿no? Y yo estaba rodando esta película, mi compañero Fernando, que él sí que es un especialista en criptozoología, pues me había dado unas láminas, pues como las que estás presentando tú ahora mismo, y mi sorpresa fue cuando a estos pigmeos, que es un grupo, como te digo, pues que viven anclados en el tiempo, le enseñé aquellas láminas y enseguida se volvieron locos, ¿no? Le dicen, Mokele, Mokele, ¿no? Y es más, los más ancianos del grupo me aseguraban que habían comido, no solo que lo conocían. Que habían comido, habían cazado un Mokele. Cazado el Mokele, que no era una cosa demasiado extraña para ellos, sino que era un animal más de los que puede existir en este mundo tan tenebroso como la selva del bosque húmedo de África, donde no solo Mokele, sino, antes estábamos hablando del Yeti, te puedo decir que hace ya pues unos 20 años en Gabón en la frontera con Guinea, también hablaban, que tú has citado antes, Miguel, posiblemente un descendiente de Pinecanthropus, del hombre del bosque. El hombre del bosque era quizás un yeti africano. Es aparentemente me decían, no, es un gran gorila, pero que anda muy recto, como los hombres, ¿no? Y también tiene su leyenda allí, ¿no? Pero esto de Mokele Mabembe, la verdad es que me sobresaltó, porque era un testimonio vivo, no solo de que ese animal prehistórico, este animal del Cuaternario, vive, sino que incluso lo habían cazado y lo habían comido. La sorpresa es impresionante, ¿no? La sorpresa a veces acompaña incluso a los investigadores cuando accidentalmente ruedan, filman animales que se han dado por desaparecidos hace algunos años y que, sin embargo, la cámara capta. Eso es lo que le ha pasado a nuestro cuarto invitado de esta noche. Él es Fernando González Sitges. Buenas noches. Buenas noches. Zoólogo, experto en criptozoología, como antes te introducía tu compañero José Manuel Novoa, director de documentales de Explora, y has realizado muchísimas series de televisión. En una de ellas, hace algún tiempo, en Australia, sí, lograste filmar un animal que se daba por desaparecido, ¿no? Bueno, fue hace 2 años. Yo todavía estoy esperando la respuesta de los auténticos expertos sobre el tema, porque lo que nos pasó, estábamos 2 grupos rodando Mundos Perdidos, una serie que efectivamente han puesto hace relativamente poco en televisión. Y yo estaba en el norte rodando cocodrilos marinos y mandé un cámara a acabar un rodaje sobre precisamente las huellas del telacino. Habían estado en Tasmania, que se supone que es el mejor sitio para rodarlo. Allí no lo habían encontrado.
Y curiosamente él estaba rodando y cuando nos volvimos a encontrar me dijo, bueno, sí, y luego rodaba un perro sarnoso que estaba ahí hecho polvo, no sé si sería un dingo, se estaba comiendo un wallaby, un pequeño canguro, y me extrañó mucho. Y vi las imágenes y me quedé impresionado. Ahora lo veréis, efectivamente es como veis, es un animal tiñoso en un estado lamentable, se está comiendo el cadáver de un canguro, pero yo venía también de rodar los dingos en el norte y te puedo asegurar que eso, así a simple vista, de dingo no tiene nada. ¿Y qué se supone que es? Pues probablemente sea o podría ser, un lobo marsupial, que es un animal que se extinguió, lo extinguimos nosotros, los hombres, como bien decía César, la especie más destructiva, y se extinguió a principios del siglo XX. O sea, el último, yo no sé en qué año, pero hacia el año 60, por ahí fue... 30 y tantos. 30 y tantos, o sea, en época relativamente reciente, sí, en el zoo de Howard me parece que fue, donde extinguió el último. La naturaleza es muy resistente, quizá sí, en algún reducto perdido además, hayan sobrevivido. Curiosamente allí yo me puse con Ana de la Vega a investigar esto, que es la documentalista, y le dije, oye Ana, y mi mujer, la conoces, y le dije, oye Ana, es que yo tengo una duda, tengo estas imágenes y la documentación que me das es casi todos los datos son de Tasmania. Me dijo, no, pero es que en la época de los ingleses, sobre todo a finales del siglo XIX, se hablaba de una variedad que era la Greyhound, de un color más gris, en vez de la librea esta que es más de color rojizo del lobo marsupial convencional, y todos estos Greyhound estaban en la zona de Western Australia, que es justo donde se rodó este. Y curiosamente, además, los últimos avistamientos que se han producido pues desde los años 70 hasta nuestros días, se están produciendo en esta zona, en Western Australia. El tema es enormemente complejo y hemos acudido también a pedir otras opiniones. Hablábamos hace unos días con Óscar Soriano, que es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y trabaja para el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. A él le preguntábamos también sobre su opinión sobre la existencia del Yeti, si él creía en la existencia del Yeti. Lo que sí existe, y es claro, es la leyenda. Y es una leyenda muy interesante y un mito muy interesante porque se ha dado en casi todos los lugares del globo. O sea, en todas las partes de la Tierra hay una leyenda de un hombre salvaje. Yo prefiero llamarle hombre salvaje y así englobamos, pues eso, los yetis, los almas, los orang-pendej, los Bigfoot, todo esto. Es una leyenda, ya digo, global, e incluso aquí en Europa e incluso en los Pirineos hay leyendas de hombres salvajes. Uno de los casos favoritos de Óscar Soriano es el de un pez extrañísimo que fue capturado en Tailandia y que nos muestra con detalle. Bueno, es un pecita, que el nombre científico es Regalecus glesne, fue pescado en el Mekong, en el delta, me imagino, en la época en que estaban los norteamericanos con todo el tema de la guerra de Vietnam. Mide 8 metros, es un tamaño bastante llamativo para lo que suele medir este animal, y que, bueno, cuando estuve en Tailandia compré esta foto porque siempre había tenido la foto con peor calidad, ¿no? Esta no es excesivamente buena, pero es de las mejores. Y es que este pez en particular me interesó mucho por la similitud que tiene con los dragones chinos, estos que sacan en las festividades, ¿no? Sobre todo la cabeza, con ese ojo verde. Luego tiene unos barbillones parecidos a los que sacan también los dragones chinos. Y tratando de explicarnos el origen de ese mito del dragón, en particular el dragón oriental, que es muy diferente al mito del dragón occidental, pues una de las causas de que surgiera ese mito pues podría ser achacable a este pez, aunque también se habla del cocodrilo del Siam. Con imágenes como esta, inevitable, desde luego, era hablar de serpientes marinas. Óscar Soriano nos daba su versión de dónde podía haber nacido el mito de las serpientes marinas. Antiguamente muy fácil fue que lo confundieran con serpientes marinas, es decir, lo que hablaban hablaban como si hubieran visto una serpiente marina, posiblemente hubiera sido un calamar gigante o unos restos de estos calamares gigantes. Ahora existen en gran cantidad de mares de todo el mundo, ¿no? Tiene una distribución a ambos lados del Ecuador, desde la zona templada a la zona ecuatorial, tanto por el norte como por el sur, y esa distribución es amplia por todo el mundo, o sea que son muy conocidos en la actualidad.
De calamares gigantes, de estas criaturas de los abismos que han sorprendido a la ciencia en estos últimos años, hablaremos después de la publicidad, justo después de que hayamos hablado con César Pérez de Tudela. Muchas gracias, César, por estar esta noche con nosotros. Abordaremos otro de los grandes enigmas de la zoología. Les esperamos. Hay un territorio que cubre el 71% de la superficie de la Tierra, que totaliza unos 361 millones de kilómetros cuadrados, que está lleno de misterios. Naturalmente, me refiero al mar. En el fondo de los océanos pueden existir especies de las que no tenemos no solamente noticias, sino que ni siquiera nos imaginamos. Algunas de ellas han comenzado a emerger en estos últimos años y han sorprendido a los científicos. La más notable de todas ellas, desde luego, son los calamares gigantes. En España se han capturado casi un centenar de estos ejemplares en las costas de Cantabria. Hay una organización allí en el norte peninsular, que es la CEPESMA, la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, que lleva años recogiendo cefalópodos de grandes dimensiones, como estos que vemos en imagen, que pueden tener 10, 12, 15 metros. Los expertos hablan del Architeuthis dux como uno de los nombres para una de las muchas especies de calamares gigantes que existen y que podrían alcanzar hasta los 20 metros. ¿Se imaginan? Un calamar gigante de 20 metros, tentáculos de 8 metros, una especie que nace teniendo 2 milímetros de tamaño y que puede alcanzar esa longevidad, esa magnitud en apenas 4 años de vida. Fernando González Sitges, nuestro zoólogo, ha estado investigando este asunto de los calamares gigantes, incluso ha hecho esfuerzos por tratar de filmar uno vivo, que hasta ahora no hemos tenido suerte con ello. Es el reto ahora mismo de la comunidad internacional y desde luego de los expertos en oceanografía y mucho más en cefalópodos, es intentar ver por primera vez en la historia. Se sabe que este es el invertebrado más grande del mundo, se los ha visto muertos y de hecho la mayor colección del mundo de calamares gigantes la tiene Luis Laria, un gran amigo, que es este señor que lleva el CEPESMA. Sí, en Luarca. Y lo tiene en Luarca, en España. Bueno, en España era un lugar, efectivamente, lo es todavía, el lugar ideal para rodarlo, porque todavía no se ha visto nunca vivo uno. Y eso es lo apasionante de este tema, es que hay una carrera internacional, sobre todo entre anglosajones y nuestro pequeño granito de arena que hemos puesto aquí, los latinos, en Asturias, perdón, por ser los primeros en conseguirlo. Este verano, por ejemplo, se van la National Geographic a intentarlo por segunda vez. Ellos suelen ir a las cimas que hay en Kaikurua, en Nueva Zelanda. Se van con un experto que hay allí, el doctor Oshii, y ya lo han intentado una vez poniendo cámaras a los cachalotes, unas cámaras especiales de alta tecnología desarrolladas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y consistía en ponerles una cámara, una especie de torpedo, a los cachalotes en el lomo, porque los cachalotes son los únicos predadores conocidos que tienen estos calamares gigantes, y esperando que cuando el calamar se metiera en el abismo a atraparlos, porque son animales, y ahí está su dificultad, que viven entre 1.200 metros hasta 300 metros más o menos, que es cuando suben por la noche a capturar sus presas, peces pequeños. Bueno, pues el caso es que le pusieron la cámara a los cachalotes, y lo que pasa es que los cachalotes son animales muy inteligentes, y entonces en cuanto notaron algo raro, el primero de ellos pues enfiló hacia el barco y se dejó la cámara justo en la quilla del barco, pasó y dejó la cámara allí. En la segunda cámara, entre dos de ellos se frotaron y también la soltaron. No pudieron, o sea, no funcionaba realmente su idea, ¿no? Aquí en España nosotros lo hemos intentado, pero por desgracia yo creo que al día de hoy, sin un submarino tripulado, un submarino de profundidad, es casi imposible. Nosotros estuvimos cerquísima, tan cerca como que a 300 metros de una de las cámaras, que estaban suspendidas con unas boyas especiales. Un arrastrero enganchó un calamar gigante, atrapó con su red a un macho, que además son más escasos, son más raros, y nos lo puso en cubierta. Pues probablemente sea el calamar gigante, los tejidos más frescos que ha conseguido la ciencia hasta el momento, pero claro, no es lo mismo que verlo vivo. Decían los científicos y siguen diciendo que
un minuto de rodaje de un calamar gigante multiplicaría por 30 lo que se sabe hasta ahora de todos los que se han recopilado durante prácticamente un siglo, ¿no? Calamares gigantes que no solamente se han encontrado en Cantabria, en aguas españolas, también en el sur de España, en la zona del Estrecho también se han capturado, y en Canarias también. También, como decía Óscar, que le hemos oído hablar, que también vino en la expedición antes de la publicidad. El calamar prácticamente, el calamar gigante, sea una o más especies, son Architeutis, pero el Architeutis dux es concretamente el del Atlántico Norte, pero se especula que pueda haber más de una especie. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo son calamares gigantes que se encuentran en un acuario, el Aquarium Finisterre de La Coruña, pero ya hay muchos lugares de España que conservan estos calamares en unas soluciones especiales, ¿no? Sí, en concreto ya estamos viendo dos tipos distintos de calamar. Está el Architeutis, que es este que estamos viendo en este momento, y otro que antes han salido Ángel Guerra y su equipo, quizá los mayores expertos en calamares en España ahora mismo, que también manejaban otra especie, que es una que tiene ganchos en vez de ventosas, que tampoco se ha visto viva nunca y que también la hay en Asturias, en el caladero de Carrandi. Hay cosas sorprendentes, por ejemplo, tienen ojos luminiscentes, ¿no? O tienen como la bioluminescencia en el abismo es el 90% de las especies conocidas, y probablemente sea extrapolable a las no conocidas, tienen bioluminescencia. Y en el caso del taningia, que tiene los ganchos, tiene las dos mazas tentaculares, los tentáculos, digamos, más largos. En el extremo, en vez de tener una ventosa, lo que tienen son dos órganos bioluminescentes enormes. Pero vamos, en el abismo hay tal cantidad de bioluminescencia que en muchos casos ha habido confusiones de militares. En concreto, por ejemplo, yo recuerdo en la Segunda Guerra Mundial he leído que se llegó a torpedear zonas porque se creía que había submarinos por la noche, porque empezaba a verse que había luces en la profundidad, y eran unos peces pequeñitos que se llaman fotoblefarón, que tienen al lado en los párpados, tienen luces con las que se comunican. Es curioso que saques este asunto de los militares, porque precisamente tenemos un documento sonoro que procede de fuentes militares, de la Marina de los Estados Unidos, que en 1997 tuvo la suerte de grabar algo muy curioso. Colocando un hidrófono a gran profundidad, a unos 3.000 kilómetros de la costa norteamericana, ya en el Pacífico Sur, lograron captar un sonido de algo que estaba a 5 kilómetros del hidrófono y que, según los estudios posteriores de la Marina, no era una ballena, no era un pez conocido, desde luego no era un vehículo ni nada fabricado por el hombre, y lo que creen que es el sonido de un calamar gigante, una especie de saludo, vamos a decirlo así, de un calamar gigante. Me gustaría que lo escucháramos con atención. Lo podemos escuchar otra vez. Miguel Seguí, me gustaría que concentraras también tu atención en ese bloop. Se escucha el sonido de fondo del mar y después ese... bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese sonido no identificado por ahora, pero que sabemos que podría ser de un calamar gigante, más que nada porque no hay otra cosa. Hay que achacárselo de otra cosa viva en el fondo del mar. ¿Qué otras cosas, además de calamares gigantes, los criptozoólogos creen que puede haber ahí debajo? Hay muchas. Para empezar, calamares gigantes no solo de Architeutis, sino otros que serían 2 o 3 veces más grandes. Calamares de 50 a 60 metros de largo, que hay indicios en función de los rastros dejados en los cachalotes que se los comen, ¿no? Después también la posible existencia de pulpos, por seguir un poco también con el tema de los cefalópodos, pulpos de 20 metros en la zona próxima a las Islas Bahamas. ¿Pulpos de 20 metros? De 20 metros, eso es mucho de pulpos, un pulpo gigantesco. Y después pensamos en peces, se cree que hay tipos de peces gigantes desconocidos, por supuesto también pequeños, pero gigantes también desconocidos. Hay un investigador que fue el doctor Bernard Heuvelmans, que hizo un estudio ya hace más de 30 años, unos 30 años, sobre esa posible existencia de animales desconocidos, y llegó a la conclusión de existencia de esos animales y también de mamíferos desconocidos. Entre ellos, por ejemplo, por citar uno que todos nos sonará bastante, tenemos la imagen del monstruo del lago Ness, ¿no? Todos más o menos. Ese cabeza larga, cuello pequeño, cabeza pequeña, cuello largo. Pues un animal como ese se ha visto en los mares prácticamente en todo el mundo, no solo en los lagos, sino en los mares. Y se cree que podría ser un pariente de las focas. Un pariente gigante de las focas, de 10 metros y de cuello largo. Me gustaría, Miguel, que vieras esta imagen. Es una imagen clásica tomada en los años 60 de lo que se creía que era una serpiente marina. Yo la vi cuando era un niño y a mí me dejó muy traumatizado. Se ve a este señor, Le Serrec, en una barca en Australia, y de repente en una zona baja aparece esto.
por debajo de la barca. Esto, Y es muy grande, además. muy grande. ¿Esto es real? ¿Es un fraude? Bueno, como siempre en la foto nunca tenemos la seguridad absoluta, pero se ha especulado bastante con que hay muchos aspectos para tener en cuenta, para pensar que podía ser real, pese a contradicciones que después ha podido haber, ¿no? ¿Qué es? Eso es lo que no sabemos. Seguramente, si es algo, sea algún tipo de pez desconocido. Sí he especulado que podría ser algún tipo de seláceo. Es una familia de peces, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, porque realmente con esto no se puede decir demasiado. Pero eso decía antes, que peces desconocidos de gran tamaño, de 15, de 20 metros, seguramente hay. Se ha hablado también, por ejemplo, de la posible persistencia en la actualidad, y espero no asustar a nadie y que le fastidie los baños en la playa ahora que estamos en la época apropiada, pero de tiburones emparentados con el tiburón blanco, que sería el carcharodón megalodón, supuestamente extinguido hace ya varios decenas de miles de años, pero que ha habido apariciones de tiburones gigantes que podían corresponder a ejemplares vivos todavía en la actualidad de estos superdepredadores marinos. No pudimos evitar, Miguel Seguí, pedir una opinión autorizada también sobre este tipo de cosas a el doctor José Manuel Reverte Coma. Él, a sus 83 años de edad, es uno de los antropólogos forenses más prestigiosos de nuestro país. Tiene un museo con su propio nombre en la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, y hasta allá fuimos para pedirle su opinión sobre por qué nos fascinan a todos estos relatos de animales extraordinarios. Siempre el ser humano ha buscado lo fantástico en todas las culturas. Yo he estudiado mucho los grupos humanos del mundo entero, desde Oceanía hasta Siberia y aparte pues América, por supuesto, y África, ¿no? Y siempre me he encontrado en Panamá, por ejemplo, que existían las tuliviejas, el pata de cabra, es decir, eran seres fantásticos y que no existían, claro, pero que se imaginaban ellos con una seguridad tan cierta que era increíble que no fuera la verdad. Siempre sale para relucir por esta época el famoso monstruo del lago Ness, con lo cual se ha pensado, que se creía que existían todavía restos de algún pasado muy remoto, de hace millones de años, metidos en algún lugar, escondidos, de tal manera que el ser humano los veía de vez en cuando, ¿no? Al doctor Reverte Coma también le preguntamos por algo que ha estado flotando sobre esta mesa de trabajo esta noche, y es la posibilidad de que hayan sobrevivido fósiles vivientes en nuestros días. El celacanto, por ejemplo, que el celacanthus es un animal, un pez que tenía que haber muerto ya hace 60 millones de años. Sin embargo, en el Mar Rojo se encuentran todavía. Son peces fósiles, pero vivientes. El fósil viviente humano también existe. Por ejemplo, el neandertal existe también. Usted no tiene más que ir a darse una vuelta por Australia, como yo he hecho, y he recorrido todo el desierto de Sturt, desde toda la parte de Tasmania hasta todo lo que es la península de York y Queensland, y sobre todo el Golfo de Carpentaria y Ayers Rock. Y me han acompañado cinco neandertales, porque yo me creía que estaba entre ellos. Son los tipos aspecto más feroz que se puede imaginar, horribles, feos, pero son la gente más bondadosa y más cordial que usted se puede imaginar. También le preguntamos por algunas curiosidades criptozoológicas españolas. En los años 70 y principios de los 80 se capturaron algunas especies muy curiosas, como el pez diablo en aguas españolas. Bien, el doctor Reverte Coma tiene en las vitrinas de su museo uno de los ejemplares de ese pez diablo y nos da su opinión al respecto. El hombre diablo o pez diablo simplemente es un animal marino, un animal que existe en el mar, pero tiene esa forma rara. Luego lo recortan también un poco más, también por si acaso, y se lo venden a usted como si fuera un monstruo terrorífico, ¿no? Y no, es simplemente un animal. El pez diablo, la verdad es que hay especies sorprendentes por ahí fuera, especies que no nos invitan desde luego a bañarnos mucho este verano en el mar, Miguel Seguí. Yo voy a seguir bañándome, con el calor que hace vale la pena bañarse. César Pérez de Tudela, de los que estamos en la mesa, eres el único que has tenido la suerte de encontrarte con una de esas criaturas extrañas. Creo que como mensaje final está bien decir que hay mucho ahí fuera que seguir investigando y que seguir explorando, ¿no? Claro, estamos rodeados de misterio. Nosotros mismos somos un misterio hasta para nosotros mismos. Hablábamos del Yeti, pero lo que hay, como vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, lo que hay debajo, en las profundidades del mar. Oye, me gusta mucho ver al profesor Reverte también tan optimista y diciendo realidades tan rotundas como los neandertales en
en Australia. Yo creo que estamos rodeados de misterio. El que pretenda decir que ya lo sabemos todo es un ingenuo que no es sabio. Somos ignorantes de casi todo. Y bajo ese lema pues tenemos que seguir estudiando, investigando y viviendo en la vida, que lo que es una preciosa fantasía. César Pérez de Tudela, José Manuel Novoa, Fernando González Sitges, Miguel Seguí, muchas gracias por acompañarnos esta noche a esta mesa del otro lado de la realidad. Y dedicamos, como siempre, estos últimos minutos del programa a contestar a las inquietudes de nuestros telespectadores. Es Carmen Porter, nuestra compañera, quien ha hecho una revisión rápida de esos cientos de correos que, bueno, diariamente están llegando a nuestra redacción. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. ¿Cuáles son las inquietudes esta semana de nuestros espectadores? Pues hay muchísimas, y es que daría para un programa o para varios el hacer, pues dar contestación a todas las preguntas que nos llegan. Lo haremos. Yo creo que sí. Vamos a dedicarle un programa a estos espectadores que nos tratan tan bien. Roberto Villanueva nos dice que vio el programa de la semana pasada y que se quedó con una duda. Hablábamos de civilizaciones que podían haber tenido pues una tecnología avanzada, pero no se habló nada de la electricidad. ¿Pudieron tener electricidad en aquella época? Pues hay alguna prueba bastante interesante al respecto. Por ejemplo, la pila de Bagdad. En el Museo de Bagdad, en Irak, se conserva todavía hoy esa vasija de barro que dentro tiene unos electrodos, tiene aproximadamente unos 1000 años y todavía hoy es capaz de generar 1,5 voltios de electricidad. Es decir, que sí, por lo menos para dorar metales y para, digamos, algún tipo de decoración elemental sí que se utilizaba la electricidad. ¿Qué más preguntan? Y amigos que nos preguntaban sobre criptozoología, sobre el lago Ness, y nos decían si era cierto que había webcams que estaban las 24 horas emitiendo imágenes desde el lago Ness, bueno, incluso submarinas. Y sí que las hay, Javier. Sí, el tema, desde luego, del lago Ness se nos ha quedado fuera esta noche del programa, pero es el invitado, digamos, indispensable en un programa sobre criptozoología. Hay incluso filmaciones. Esta, de 1960, es la primera que se conserva del monstruo del lago Ness. Fue obtenida por Tim Dinsdale y se ve una especie de criatura extraña avanzando a lo largo del lago. Esta es otra posterior en la que se ve algo emergiendo por encima del lago. Son muchas, desde luego, las filmaciones desde los 60 hasta nuestros días que recogemos del monstruo y también muchas las fotografías desde los años 30. Pero lo curioso, Carmen, que es creo lo que nos vas a presentar, es que bueno, hay mucha gente vigilando el lago Ness las 24 horas del día y se puede ver el resultado de esa vigilancia a través de Internet. Sí, se puede ver a través de una página que es lochnes.co.uk/livecam. Es la que estamos viendo. También te puedo decir, Javier, que hasta ahora no ha habido resultado ninguno, ni tanto las de la superficie como las submarinas. No se ha filmado nada que pudiéramos pues, decir que es Nessie o incluso la criatura que va con Nessie, la pequeñita. Porque hay en muchas fotografías que salen dos, lo que sería la madre y el pequeño Nessie. Caramba, bueno, misterio sobre misterio. Desde 1880 hasta nuestros días, el monstruo del lago Ness ha sido visto unas 3000 veces, pero muchos todavía siguen dudando, desde luego, de su existencia. Carmen Porter, si nuestros espectadores quieren enviarnos información o esas preguntas a las que les damos respuesta aquí, ¿a dónde deben dirigirse? Tienen dos vías de contacto. Una de ellas es a través del correo electrónico, que es el otro lado de la realidad, @telemadrid.es, y también si nos quieren enviar sus cartas, sus postales, que ya nos ha llegado alguna, las comentaremos en próximas semanas, lo tienen que hacer al otro lado de la realidad, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti, Javier. Ninguna noche ha sido tan cierto el dicho de Paul Eluard de que hay otros mundos, pero están en este. Esta noche hemos conocido un poco mejor los misterios que todavía quedan por resolver aquí, en nuestra casa, en el planeta Tierra. La semana que viene abordaremos otros misterios, otros que son de aquí y que son de ahí fuera. Como siempre, los tocaremos con rigor aquí, en el otro lado de la realidad. Acompáñenos, será dentro de 7 días. Frescas de pies descalzos enormes en la nieve. Sin duda saben ustedes ya que estamos hablando del Yeti, del abominable hombre de las nieves. Algo que hasta hace relativamente poco tiempo podría haber sido considerado folclore de los habitantes de esa región del planeta, pero que sin embargo cada vez fascina a más antropólogos y a más investigadores. Hay pocas personas que puedan decir que han visto al Yeti, pero una de esas
personas está con nosotros esta noche aquí en la mesa. Él es César Pérez de Tudela. Buenas noches, César. Buenas noches. César es autor de muchos libros, pero uno de ellos es tan explícito en su título que evidentemente nos va a servir para iniciar la conversación. Yo vi al Yeti. César Pérez de Tudela lo vio el 2 de octubre de 1974 en la base del Annapurna. César, ¿cómo fue aquel encuentro? Yo, fíjate que cada vez que tengo que responder a esta pregunta siento un ligero rubor, ¿no? Un ligero rubor porque me doy cuenta enseguida en la cara de los que te rodean de que hay una enorme incredulidad. Y claro, el que no tengo ninguna necesidad de recibir credulidad soy yo. Es decir, que para mí me resulta indiferente que los demás puedan creer o no puedan creer. Pero César, tú eres un alpinista consumado, maestro de montañeros, escalador, periodista, miembro de la Real Academia de Doctores de España, es decir, que tu credibilidad en ese sentido está fuera de toda duda. Soy una persona seria, sí, pero esta sociedad yo no sé si es tan seria o solo... Imagínate que todavía estamos con el concepto materialista de la existencia que encaja... existe lo que tú ves, y lo que tú ves fácilmente. Lo que tú no ves no existe, dice la gente. Yo mientras no lo vea, no lo creo. Fíjate qué frase más inculta, realmente más inculta, ¿no? Hay estudiosos, metafísicos, personajes de cultura muy profunda. No sé, si yo menciono a Panikkar, el hermano de Salvador Panikkar, el jesuita, Raymond Panikkar, cuando tiene esos preciosos pensamientos que dice, en la vida estamos llenos de fuerzas, de misterios, en la que nuestro ojo es capaz de ver lo que ve. La lechuza ve 100 veces más porque tiene unos ojos hechos. No oímos todas las estridencias o ruidos que se producen en la naturaleza porque nuestra limitación como mamíferos es tremenda. Pero tú tuviste la suerte de verlo, es decir, no estamos hablando de imaginación. He de decir una cuestión. Ese libro es un libro juvenil, es un libro que además fue la editorial, en este caso era del Vives, no es por hacer, porque además yo no trabajo ya hace años con ellos, el que se quiso titularlo así, es decir, yo no lo vi. ¿Y cómo era esa criatura que te encontraste? Bueno, pues era una criatura grande, peluda, erguida, y poco más podría yo añadir, ¿no? Porque duró poco ese encuentro. Duró muy poco el encuentro. Es decir, que es curioso que ante el llamado hombre blanco, homo sapiens, o como quieras llamarle, todo otro personaje se asusta y se marcha. Esa es la realidad. Menos una gaviota gigante en la Antártida que se empeñó en atacarme varias veces seguidas, porque posiblemente me acerqué a donde estaba incubando sus huevos y demás. Todo lo que se diga de que el animal ataca al hombre es en rarísimas ocasiones. Lo normal es que huya como huyen los hombres cuando ven algo que no... yo me quedé, porque fue la devolución de mi... Yo llevaba ya puesta estas linternas que usamos los montañeros en la cabeza. Y entonces es como cuando te devuelven el reflejo en los ojos del ser que tenía frente a mí, es lo que me hizo ver a quien, y posiblemente al ver la luz, pues pudo marcharse. Yo he sido modestamente un estudioso de la recopilación de testimonios de la existencia de este Australopithecus. No sé si estoy diciendo... Buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del otro lado de la realidad. En esta ocasión, una edición interesante porque abordaremos una cuestión en la que quizá muchos de ustedes no hayan reparado, pero que, en cuanto le invitemos a reflexionar sobre ella, seguro que les fascinará. ¿Es cierto que conocemos, con esta ciencia que nos rodea, todos los habitantes que viven en nuestro planeta? La respuesta es sencilla, clara y directa: no. Hay muchas especies que todavía no han sido catalogadas por los zoólogos y aún más, hay muchas especies que se creen extinguidas desde hace miles, incluso millones de años, que es probable que todavía convivan entre nosotros.
En esta ocasión, El otro lado de la realidad les invitará a conocer algunas de ellas. Algunas han recibido nombres míticos y se han conseguido de ellas fotografías tan espectaculares como esta que quiero que vean con cuidado. Fue obtenida en mayo de 1986 en la vertiente norte del Himalaya, en la zona de la India, la frontera con la India. Y el explorador británico que la obtuvo, Anthony Woodbridge, la consiguió después de perseguir una serie de huellas. Lo he titulado Nunca sí, porque era un libro en el que yo no mencionaba mi vivencia ni esta visualización. Yo tampoco soy infalible, es decir, que yo he podido equivocarme. No tengo ningún inconveniente en decir mis limitaciones, ¿no? Yo bajaba de la montaña, era una zona baja, ya no era, bajaba de una tentativa solitaria al Annapurna muy aventurada en aquellos años. Era en el 73. En el 73 era el posmonzón del 73 y yo estaba cruzando el bosque, un bosque cerca del Gandaki, un bosque histórico porque la expedición de la Annapurna de Maurice Hersault estuvo por esas zonas, y entonces era el atardecer, el bosque era oscuro y yo creo que tuve frente a mí a este personaje, del cual yo a lo largo de muchos años pues había, por curiosidad había recopilado un poco todos los datos de personajes no orientales, es decir, no nepalíes o hindúes que viven en las montañas, que pueden estar de alguna forma influenciadas por el budismo. En el budismo, sobre todo en el budismo lamaísta, el yeti es una realidad. Sangha Dorje, ese santón del budismo, pues en sus escritos confesaba que él había tenido criados yetis. Es decir,